Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Bueno, amigos, hoy es 16 de mayo y hoy se celebra el Día Internacional del Heavy Metal. Un abrazo a todos los que ven el programa, a todos los que nos siguen, a todos los que hacen comentarios. Feliz Día del Heavy Metal para todos ustedes. Bueno, ¿por qué se celebra el 16 de mayo el Día Internacional del Heavy Metal? Esa es una gran pregunta. Bueno, pues se debe a que en esa fecha fallece Ronnie James Dio, que como ustedes saben, Ronnie James Dio muere el 16 de mayo del 2010. Un año después, el 16 de mayo del 2011, se instituyó este día como el Día Internacional del Heavy Metal en conmemoración al aniversario luctuoso de Ronnie James Dio. Haciendo un poquito de historia, Ronnie James Dio muere en la ciudad de Houston, Texas, porque él se estaba tratando un cáncer de estómago que le dio muchos problemas y que finalmente ese cáncer es el que le corta la vida a Ronnie James Dio. Y pues eso se debió fundamentalmente a que Dio se descuidó en su salud, dicho por sus compañeros de gira como Tony Iommi o Geezer Butler, que estuvieron con él en Black Sabbath. Los dos refieren que Dio ya empezaba a tener muchos problemas estomacales, de gastritis, que los dolores que padecía Dio eran realmente muy fuertes. Entonces Ronnie James Dio toma la decisión de internarse un 14 de mayo del 2010 en un hospital en la ciudad de Houston, Texas. Lamentablemente Dio, 2 días después, fallece el 16 de mayo del 2010. En palabras de Tony Iommi, su gran amigo, el guitarrista de Black Sabbath, Dio mucho tiempo invirtió dinero para estarse tratando, para recuperar su salud, pero lamentablemente pues sus malos hábitos y lo avanzado de esta enfermedad que tuvo Ronnie James Dio, finalmente le cortó su prodigiosa vida y como todos sabemos era un gran cantante, mucha gente se expresaba muy bien de Dio, tenía mucho carisma, un gran rango de voz, era de esas personas que siempre caía muy bien y probablemente es considerado el mejor cantante de su generación, aclamado por la prensa de música de heavy metal. Y pues más que nada este Día Internacional del Heavy Metal, pues se utiliza para conmemorar al género y para celebrar la vida y obra de Ronnie James Dio, que creo que se lo tiene merecido. Hizo grandes discos desde que estaba en Rainbow, obviamente estuvo en Elf previamente, pero su etapa de Rainbow y de Black Sabbath y todo lo que hizo también en el inicio de su carrera solista, pues ahí quedó grabado con letras de oro para todos los que nos gusta el heavy metal. Dio siempre fue un gran hacedor de canciones, de letras épicas, de letras muy interesantes. También manejaba un arte increíble en sus discos, como esta bella portada de Holy Diver, que en su época fue muy polémica, muy criticada por algunos sectores de la sociedad, pero es el gran disco debut de Ronnie James Dio, su presentación como solista, y obviamente fue un hitazo. Y bueno, Dio pues también tenía dotes teatrales, siempre sabía posar muy bien para la foto, matizar las palabras, brindaba una pequeña actuación en el escenario. No sé si recuerden que también en algún momento incorporó un dragón a su escenario en su primera etapa de solista, y era un espectáculo visual que a mucha gente le parecía muy novedoso. Obviamente, pues Dio tenía también conocimientos operísticos y precisamente su voz estaba muy educada, que él, pese a ser una persona de baja estatura, tenía un rango de voz sumamente alto, llegaba a unos niveles que pocas personas, pocos cantantes lo logran alcanzar.
Pues, ¿qué podemos decir más de Dio? Un poquito recordando su salud. Decía Tony Iommi que Dio se había desfasado en los tiempos, en sus hábitos, porque tenía la costumbre de que se acababa un concierto, atendía a los medios de prensa, a los fans, con una foto, un autógrafo, pero que había momentos en que Ronnie James Dio estaba cenando a las 4 de la mañana. Imagínense cenar a las 4 de la mañana, ¿cómo le vas a hacer para la digestión que vas a generar? Y bueno, aquí en pantalla tenemos a Geezer Butler. Él estuvo muy cerca de Ronnie James Dio cuando es el momento en que Dio decide internarse. Geezer Butler estaba en Los Ángeles y él es el que le dice, no tienes otra más que ir al hospital, por favor, atiéndete, no dejes de ver por tu salud. Geezer Butler y Ronnie James Dio fueron muy amigos, las esposas de cada uno de ellos también eran muy amigas, muy cercanas. De hecho, en el libro de Dio, que acá tengo atrás, ahí lo pueden ver. Y Wendy Dio pues cuenta que llegó un momento en que Ronnie James Dio agradecía las muestras de cariño del público, de colegas musicales, pero que ya realmente había perdido la batalla con el cáncer, que él alcanzó a despedirse de sus seres queridos y que lo único que decía Dio para su gente, para los fans, para demás amigos que no pudo despedirse, es que agradecía las muestras de cariño y que su legado musical iba a quedar ahí, que por favor siguieran disfrutando de su música. Así era el sentimiento de Ronnie James Dio para despedirse, y obviamente pues su muerte dolió mucho en el medio del heavy metal, pues porque prácticamente llevamos 14 años sin la presencia de Ronnie James Dio, pero al igual que el fenómeno que ha sucedido con gente como John Lennon, como Jim Morrison, como Elvis Presley, su música se sigue escuchando hasta la actualidad. Y es lamentable que Dio nos haya dejado prácticamente cuando él tenía 67 años de edad. Realmente tuvo una vida muy vertiginosa, llena de éxito. Eh, Disfrutó cada uno de sus momentos, sobre todo por lo que él cuenta de los momentos musicales. Bueno, aquí tenemos la foto con Black Sabbath en la gira de Live Evil, que para Dio fue algo espectacular haber cantado con Black Sabbath, y sobre todo de la forma como conoció a Tony Iommi, que muchos deben de saber que Dio lo presentó Sharon Osbourne, que en esa época era la manager de Black, bueno, no recuerdo si era la manager, pero ella, junto con su papá, con Don Arden, manejaban la carrera de Black Sabbath, y cuando ellos despiden a Ozzy, Sharon le dice a Tony Iommi que le va a presentar a un cantante muy bueno, le presenta al cantante de Rainbow. Tony Iommi ya lo conocía por su trabajo con Richie Blackmore, y en ese momento ni Ozzy ni Sharon tenían una relación sentimental, y Dio es presentado con Tony Iommi en una fiesta en Los Ángeles, y luego empiezan a trabajar de manera conjunta. Llega Dio al ensayo, y Geezer Butler, el bajista de Sabbath, dice que cuando Dio llega a ensayar con ellos, pues que ellos sintieron como la entrada de un aire puro, como que fuera una bocanada en la banda, un brío que no tenían anteriormente, y que eso les permitió reposicionar y reformular la carrera de Black Sabbath. Y es cuando precisamente entran al estudio de grabación a grabar Heaven and Hell, y cuando salen de gira, pues las entradas, los boletos para esa gira en todos los lugares que se presentó Black Sabbath se agotaron en cuestión de minutos, y pues obviamente fue una gira muy exitosa. Después siguió el famoso disco de Mob Rules, que también fue un cañonazo, y finalmente se acaba cuando sacan el famoso disco de Live Evil, que mucho tiempo hubo cierto misterio sobre la historia de ese disco, pero nos enteramos 40 años después que hubo diferencias musicales, una lucha de egos. El sonido, la grabación de ese disco propiamente no es muy buena, y por lo que hemos podido saber por el libro de Tony Iommi y el de Geezer Butler,
pues Dio en cierta forma trató de resaltar su voz, que tuviera más volumen en las grabaciones del set de la gira que hicieron, y finalmente pues Tony Iommi no le pareció eso y decide de despedir a Dio, y así es como se va de Black Sabbath. Pasó mucho tiempo para que regresaran y para que hicieran la famosa gira de Humanizer, que fue otro disco muy bueno que sacaron. Con ese, de hecho, vinieron a México por ahí del año de 1992. Y después, pues la famosa gira de reunión, que no se pudieron llamar Heaven and Hell por cuestiones, perdón, que no se pudieron llamar Black Sabbath por cuestiones de derechos de autor, tuvieron que nombrarse ellos como banda como Heaven and Hell, y es como deciden salir de gira. Bueno, decía Dio que una de sus frases que le gustaba a él era que no importaba qué tan pequeña fuera tu pluma, pero lo importante es cómo escribieras tu nombre, que eso era lo que le daba valor, eh, prestancia a lo que hacías, y que no importa qué tan difícil fuera una situación o qué tan adversa fuera, tú podrías conseguirlo siempre y cuando creyeras en ti e hicieras a un lado ese tipo de críticas. Recordemos que Dio también durante cierto tiempo funcionó como una especie de mentor, de sensei, para guiar a nuevas bandas, a nuevos talentos del rock. De entrada se me ocurren dos personajes: Vivian Campbell, que fue su guitarrista de mucho tiempo, Dio lo protegió, y también otro grupo que se llamaba Rogue Code. Dio los descubre, los lleva muy bien de la escena de Los Ángeles, y llega un momento en que esa banda Rogue Code fueron abridores de Dio. Él les produce un disco, los recomienda a una discográfica, y así era Dio. Dio tenía mucho don de gentes, y por eso es que hoy quisimos hacer este programa, para que todos ustedes sepan cuál es el origen del heavy metal, por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Heavy Metal. No hay que confundirlo con el Día Mundial del Rock o el Día del Rock, porque esa es otra historia, y ese se basa un poco en lo que sucedió en 1985 en Wembley o en Filadelfia en el famoso concierto de Live Aid. Pero esa es otra historia. Hoy simplemente quisimos platicar del origen del Día Internacional del Heavy Metal, y a todos ustedes que nos ven ahí les mandamos un afectuoso abrazo y saludo de Conversaciones Rockeras, y recuerden escuchar rock en el formato que sea, y nos saludamos en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Hasta pronto.